Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. El tema que voy a tratar el día de hoy tiene una gran relevancia, sin embargo ha sido menospreciado por el gremio, no dándole la importancia, y cuando digo no dándole la importancia escrita, documentada, de confidencialidad y de marco jurídico, que en un momento dado será la única prueba testimonial y documentada para poder nosotros demostrar nuestro proceder en la atención médica odontológica. Bien, el tema no involucra al área médica nada más, necesariamente involucra a todas aquellas instituciones que en un momento dado tengan la obligación de tutelar el derecho a la protección de la salud. Con ello hablo de las academias, de los colegios, de las instituciones gubernamentales y aquellas propias que el Poder Ejecutivo, a través de su facultad en el artículo 89 constitucional, manda haber creado una comisión la cual fuera específica para ello. Bien, en ella se han recabado toda una serie de documentos donde hablan del tema, y lo veremos, y hemos trabajado durante más de 10 años como grupos colegiados expertos en derecho sanitario y bueno, como académicos, que nos da la oportunidad de cambiar esa nueva filosofía de estas nuevas generaciones y, por qué no, compartir también nuestra experiencia con las actuales y aquellas que ya, como algunos tenemos ya tiempo de ejercer, pero que siempre la medicina y la odontología no podrá negar su avance tecnológico y requerirá siempre de tener que demostrarlo. Y esto, el expediente clínico nos da fe para ello. Bien, vamos a iniciar con la presentación de cómo dimensionamos el tema de la siguiente manera. Aquí yo la he dimensionado durante varios años a través de las investigaciones que he hecho,
como un elemento científico-técnico. Debemos de ser competentes para las actividades a las cuales nos formamos. El aspecto bioético implica todo el trato humano que debemos de tener, incluyendo el principio de confidencialidad y de consentimiento informado. Hablaremos más adelante en ello, así como la relación que entablemos con el paciente de forma digna. También tenemos el aspecto jurídico, que necesariamente ha ido a la paz con el avance de la tecnología, hoy y siempre, y deberán de ser las leyes equitativas y justas, tanto para el gremio como para quien recibe los servicios. Y tenemos el de custodia, que es el aspecto administrativo, cómo custodiarlo, cómo aplicar su uso y cómo resguardarlo. Custodiarlo, hablo lo que es el aviso de privacidad, que también hablaré de ello a continuación. Todo esto hacia quién va dirigido, a quienes servimos y con nosotros depositan su bien más preciado. ¿Cuál es el bien más preciado del ser humano? Su vida y su salud. Recordemos que estamos en un lugar de intimidad. La boca es un lugar de intimidad, de respeto y de riesgo. Bien, con esto hablaremos un poco sobre el marco jurídico de manera muy general. Cuando nosotros egresamos a través de cualquier institución de formación profesional, definitivamente se nos habla poco del marco jurídico. Sin embargo, debemos de tener en cuenta ello. Solo hablaré rápidamente de la fundamentación en cuestión del tema. Aquí vemos en esta diapositiva, nuestra Carta Magna emana 3 artículos muy importantes. Uno que es el derecho y tutela a la protección de la salud, y de ella necesariamente se elaboran documentos de ley que estamos obligados a regularnos, toda nuestra actividad. Tenemos el 5º constitucional, donde se otorga ese derecho de ejercer una profesión, y esas actividades deben ser de forma lícita. La del cirujano dentista y sus especialidades se encuentran reguladas, y la que otorga la facultad y la obligación al Ejecutivo de establecer esas instituciones que había hablado al principio, incluyendo CONAMED. CONAMED es la institución, no es una procuraduría. CONAMED es una comisión, es un medio alterno, el cual trata las controversias médicas de forma sana. Bien, así también tenemos el de riesgos de protección sanitaria, como es el COFEPRIS. La Comisión Federal de Protección y Regulación es la única facultad a nivel federativo, y cuando digo federativos, a nivel nacional, ¿sí?, la cual podrá supervisar primeramente y luego verificar los establecimientos de atención médica, y no solo los de atención médica, sino también los que tengan relación con la salud en general del paciente. Hablo sobre laboratorios de gabinete, de diagnóstico, radiológicos, y así como instituciones de primer y segundo y tercer nivel de atención. Más adelante hablaré de ello. Bien, todo esto implica a las profesiones, no nada más a las sanitarias, sino a las que tienen que ver con salud en general. Bien, pasaremos al aspecto de los documentos que se han creado a partir de este siglo. Tenemos tanto códigos de ética, códigos de bioética, como el específico en materia de salud bucal, a la cual nos invitó a colaborar ello la Secretaría de Salud, y si ustedes ven, podrán dar crédito que siempre se estará hablando y se estará tratando el tema de la documentación del expediente clínico. Todos ellos pueden ser consultados en la página de CONAMED o en la de la Secretaría de Salud, que más tarde se las podremos compartir. También hubo una serie de recomendaciones que a los profesionales de salud como grupos colegiados se nos invitó a ser elaborada con sustento ético y jurídico. Aquí les muestro lo que es las recomendaciones para mejorar la práctica odontológica. En su recomendación 4ª habla sobre la documentación, pero también el derecho a la información y lógicamente al resguardo del secreto profesional de aquellos datos que el paciente en su momento deberá de aportarnos de forma verídica, y que nosotros no debamos de hacer mal uso de ello. También nos habla sobre establecer un plan de tratamiento, el cual debe de estar sustentado en un diagnóstico fundado, el cual el paciente pueda ser claro en su entender, porque también participará en la toma de decisiones en cuanto nosotros elijamos las alternativas de tratamiento según su caso. Bien, tenemos regulado lo que es la Ley General de Salud, lo habíamos visto en un principio en ese diagrama de flujo que les presenté, que es el documento máximo en materia de salud, y de ahí
egresan tanto su reglamento como normas técnicas y normas oficiales, que ya hablaremos de ellas más adelante, cómo se ha evolucionado y por qué se ha evolucionado. Es una necesidad para establecer los principios de calidad en la atención en nuestro México y que sean comparativos en el resto de otros países en el mundo. Bien, aquí ustedes pueden ver los artículos en los que hace referencia a lo que nos obliga en deberes, pero también en derecho, para poder sustentar nuestro proceder médico. En el artículo 37 en especial nos habla que nosotros la documentación la debemos de personalizar. Eso implica los datos que como responsable o facultado de un establecimiento debemos de dar cuenta. Más adelante lo veremos cómo se establece esto. Quiere decir que no podemos estar utilizando papelería de otras instituciones si no estamos dando el servicio en ellas. Si lo estamos dando en consultorio privado, deberá de ser de esa manera. A veces es específico o a veces es compartido con las instituciones, ya hablaremos más adelante. Bien, tenemos el otro aspecto sobre el artículo 37, cuáles son esos elementos de ficha de identificación que deben tener cada uno de los documentos que hablaré a continuación. Bien, hablaba yo de niveles de atención. Los niveles de atención que se tienen en primer nivel es entendido a través del reglamento de la Secretaría de Salud, lo que es mi primer nivel de atención. Estaríamos hablando de consultorios privados públicos. Segundo nivel, clínicas de especialidad. Y tercer nivel, hospitales. Que la estomatología o la odontología están integrados ya en el trabajo de tercer nivel de atención. Pero el asunto es que en ocasiones se ha menospreciado su trabajo en ello. Entonces, por eso es importante conocer todos estos aspectos jurídico-administrativos y éticos en los cuales nosotros estamos involucrados y que muchas veces de forma muy pasiva sí participamos. Bien, como antecedente en las normas técnicas fueron las normas en los años 80 cuando se regulaba, no se sancionaba. Nunca las normas técnicas ni las normas oficiales tendrán esa facultad, son regulatorias, nos enseñan hacia dónde ir. Para sanciones, si no las cumplimos, están los códigos civil, código penal o código de procedimientos, que en un momento dado de uno y de otro, y así como la ley de responsabilidades profesionales nos acota, que adelante hablaremos de ello. Bueno, como antecedente en el tema, tenemos la norma técnica 52, donde nos hablaba ya de la integración de la documentación llamada expediente clínico de forma general. Así teníamos la norma técnica 80, que nos hablaba sobre la prevención y control de enfermedades bucodentales, y las cuales ahí no nos hacía énfasis sobre la documentación. Por ello hubo la necesidad de ir evolucionando esto a través del avance de la tecnología y con la creación de la Ley Federal de Metrología y Normalización en homologar lo que era el Tratado de Libre Comercio y lo que era la globalización de los servicios para medirlos en calidad en todo el mundo, se establece esta ley en 1991. De ahí todas esas normas técnicas que han sido modificadas en bien de los servicios de calidad, sí se modifica esta norma técnica 52 que habíamos hablado, perdón, el 80, hablamos a la 168 del expediente clínico. Y la que sustituye a la 52 hablará de la prevención de control de enfermedades bucales. Claro, esto fue en los años 90, como lo pueden ustedes. En lo que nos corresponde a lo que es salud oral, necesariamente tuvimos que hacer las modificaciones inmediatas a ellas, porque el avance en odontología ha sido muy rápido y no podíamos quedarnos atrás en materia de escrita, sí, comprobatoria. Pasamos entonces al aspecto de la 168, donde los medios electrónicos van en avance y no nos podemos quedar nada más en un medio escrito de recabo de datos. Debemos ir más allá a dar la alternativa, ¿sí?, a medios electrónicos, y entonces establece y se modifica. Esto, cuando digo modifica, se deroga la 168 y ahora tenemos la 04, como pueden ver es una norma oficial muy joven, pero bueno, hay que conocerla. Finalmente tenemos, sí, la otra norma que nos habla, que es la 024, hablaba del expediente electrónico. La 04 habla de forma escrita y de sienta base en lo que sería la del expediente electrónico. Esto nos da oportunidad para que nosotros establezcamos proyectos en lo que es el recopilar de documentación del paciente
a manera de elaborar formatos de acuerdo al tipo de servicio que nosotros vayamos a ofrecer. Bien, de esta manera trabajamos en el 2005, hubo una reunión en abril del 2005 en lo que fue en la Universidad de Nuevo León, donde se hablaba del derecho tutelado absoluto del expediente clínico. Esto era que el paciente nos podía exigir que en un momento dado, ante una inconformidad o algo que no pareciese, nos exigiera que entregáramos nosotros el expediente clínico, argumentando ellos que supuestamente les había costado tanto en elementos de diagnóstico como algunos pagos de algunos tratamientos, y que era su derecho que se lo entregáramos. Esto era un equívoco. ¿Por qué? Porque antes, leyes anteriores, como vamos a ver más adelante, ya daban el derecho al facultativo o a la institución donde se establecía la atención médica de tener esa tutela y esa custodia. Y no era negárselo, simplemente que había otros medios que no eran conocidos para él, en los cuales los podía solicitar por medio de autoridades competentes y sí ejercer su derecho, pero también entender que él tenía obligaciones y deberes en ese sentido de inconformarse. ¿Y cuáles eran los medios de ello? Entonces, con la ley de la transparencia, definitivamente esto se vino abajo y se dijo que sí se le daba derecho a lo que era un resumen clínico, copias fotostáticas a través de lo que era una autoridad competente como era la CONAMED o un judicial ministerio público, de poder establecer la resolución de una inconformidad, pero que todo lo que era la documentación escrita, y en este caso por medio virtual, era propiedad de la institución o del facultativo. Bien, con esto cerramos el asunto de la fundamentación en materia de derechos. Vamos a ir viendo cómo fuimos avanzando en investigaciones y dar a conocer al gremio odontológico a través de artículos de revistas serias, como en este caso Odontología Actual, indexadas, donde tiene una plena gama de especialidades y artículos serios de investigadores, académicos y autoridades, y después nos obligó de buena forma a poder establecer un manual guía para la elaboración de los siguientes formatos que voy a presentar, y lo cual haré señalamientos específicos de su importancia, porque cuando se les es solicitado a cualquier facultativo o institución, ellos valoran, la gente competente en ello, cómo se estableció esa atención médico-odontológica o de especialidad. Bien, aquí les muestro y de forma subrayada cómo en los numerales punto 9 de la modificada al 2006, la 013, se establece ya todo un apartado sobre qué debe de contener el expediente clínico odontológico y cómo se deberá elaborar cada uno de esos documentos, incluyendo la carta de egreso cuando el paciente decida retirar, pero por algún motivo, y ello que esté consciente de los riesgos que esto le implica. Finalmente tuvimos que llevar los conceptos de expediente clínico y aterrizarlos específicamente a lo que era el área en salud oral. Y vean ustedes ahí, podrán observar que sí es un conjunto de documentos gráficos, como se menciona, pero aquí lo importante es que dice en los cuales el estomatólogo, y aquí hago una pausa, no hay títulos de odontólogos, nosotros somos licenciados en estomatología, cirujanos dentistas, médicos cirujanos o estomatólogos, porque nuestra formación no está abocado al órgano dentario, va más allá. Nuestra responsabilidad es mayor, entonces también había que dignificar ese título y del cual seguimos todavía trabajando en ello ante las autoridades educativas. Pero vean lo que dice ahí, de acuerdo a su intervención. Efectivamente, a veces el paciente abandona el tratamiento sin causa justificado porque le ofrecen una mejor oferta económica y no la mejor en calidad tal vez de tratamiento. Y bueno, había que especificar la responsabilidad de lo que en un momento dado el tratante de inicio llevó a cabo y del que posteriormente, sin avisar el paciente a su facultativo, decidió, sí, libremente, ser atendido por otro. Pero ahí ya le involucraba una responsabilidad a ese segundo, no al primero. Por eso es importante el recabo de datos en tiempo, lugar y forma, como se especifica ante el aspecto legal. Todo esto, como pueden ver, hay una fundamentación, de ahí el artículo 37 que les había comentado en los puntos que había que resaltar en lo que es la personalización de cada uno de los documentos, que vamos a ver a continuación, pues tenía que llevar esa ficha de identificación, pero muy específica al facultativo en materia de salud oral. Bien, esto es muy importante ver el concepto de la historia clínica, que muchas veces se confunde con tener un expediente clínico. No, la historia clínica, y cualquiera que sea esto, y en el área de la salud, es relación ordenada, la cual nos da
una constancia de emitir un juicio acabado. Ese juicio acabado, ¿qué significa? Un diagnóstico fundado, con elementos probatorios, el cual sustente ese plan de tratamiento y, ¿por qué no, ese pronóstico? Bien, una vez aclarados estos conceptos que son importantes, nos invita a saber que una historia clínica odontológica o estomatológica, como a mí me ha parecido nombrarlo, deba de contener una serie de elementos que una historia clínica general normalmente debería de tener, pero que hay ciertos elementos como son los registros gráficos de importancia en los aspectos de peritaje, como lo señalo aquí, un odontograma inicial, independientemente de los datos antecedentes personales y no personales, patológicos o no. Es importante el diagramar cómo llega el paciente, en qué condición, y cómo hasta mi intervención en un odontograma final, o llamado diagnóstico odontograma de evolución, se llevó a cabo mi intervención, y de lo cual soy responsable. Bien, aquí tenemos algunos otros que, bueno, ustedes podrán observar que son importancia. Aquí los estudios que nosotros debemos de llevar deben de ser justificados. Si no, estaríamos nosotros haciendo igualas con laboratorios de que a todos los pacientes habría que mandar una química sin justificar o algún otro estudio de especialización que no lo requiera, cayendo en un delito llamado dicotomía, que es estar lucrando a través de la recomendación del paciente. Esto está penalizado y eso se investiga en un momento dado cuando el paciente, bueno, considera que ha sido burla de ello o ha sido engañado, sin que se justifique el porqué de los estudios al cual se le ha sometido. Bien, tenemos ahora sí, son los formatos que en un momento dado se expusieron a través de este manual guía, el cual se elaboró, y como ustedes pueden ver ahí, dice historia clínica estomatológica, nos dignifica más. La parte oscura habla sobre el escudo que nos dio formación a la institución o la razón social de la institución en la cual estemos laborando a nivel segundo o tercer nivel de atención, y en este espacio nos da la oportunidad de personalizar, ¿sí?, nuestros datos, nuestra cédula profesional y nuestros registros ante la Secretaría de Salud. Bien, aquí hay un recuadro que pueden observar donde a mí se me ocurrió fundamentar esa estructura de ese documento donde estaba establecida normativamente. Eso recordando que este es un documento oficial y el cual deba de dar fe ante cuando se haya sido solicitado. Ahora, tenemos la importancia de las firmas. Al finalizar, claro, esa no es la historia clínica, es la parte frontal y una guía clínica en la cual nosotros, una vez que hayamos recabado toda una serie de elementos importantes del paciente, sepa qué es lo que yo voy a atender y, lógicamente, si requiere de algún especialista, hacia dónde le voy a dar esa ruta de interconsulta o de referencia ante una institución, que también habríamos que hablar, que se debe de elaborar solicitudes de interconsulta hacia otros especialistas o de referencia hacia las instituciones de segundo y tercer nivel de atención. Y bueno, y el paciente no malinterprete esta acción como si lo hubiéramos negado o no nos quisiéramos hacer responsable de lo ya hecho. Bien, estos y otros documentos daremos presentación y veamos cómo pasa de una primera fase a una siguiente, donde los medios electrónicos siguen avanzando. Colaboramos en instituciones en las cuales nos da la venia de compartir todas estas investigaciones, y bueno, hoy por hoy la Facultad de Odontología pueden ver que tiene su expediente único electrónico basado en la normativa, en estructura, elaboración y custodia de ello. Y bueno, es una simple hoja frontal al anverso, no es una hoja de test como de alguna revista, sino realmente se seleccionó perfectamente todos los elementos, los cuales podrían dar esa anamnesis del paciente, o sea, ese estado actual, y del cual nosotros pudiéramos atender o referir. Claro, esta podemos observar que al finalizar trae apartados en ciertas firmas de responsables, porque recordemos que es una institución de formación profesional y bueno, el alumno debe de estar consciente cuál es su responsabilidad, cuál la de sus profesores y cuál de la institución. Pero bueno, vamos a la vanguardia en esto. También se hizo un software en alguna otra institución que se participa, donde se pudiera integrar a todo lo que eran las clínicas, y como ustedes pueden observar desde la documentación de un carnet, aquí lo importante, los diagramas que ustedes están observando y la simbología que estamos tratando, viene en un manual de clasificación internacional, lo cual sí también debe de tener cuidado el profesional de no estar manejando siglas
que no están certificadas a nivel internacional. Esto hablo por lo mucho que se da en historias clínicas de SDP. SDP no tiene ninguna certificación y se interpreta como sin datos patológicos. Deberíamos de hacer una leyenda donde dice no presenta ni signos ni síntomas que nos refiera a alguna alteración o alguna patología. Eso sería lo correcto. Bien, pasando a los siguientes, vamos a ver cómo se coloca una guía de selección en cada uno de los apartados de esa historia clínica y de esa manera se van, ¿sí?, colocando, teniendo ese control y esa estructura reglamentada. Bien, también tiene el resguardo, como no, de elementos de diagnóstico, fotografías, modelos de estudio, radiografías de todo tipo que se requieran. Y bueno, da la certeza de que lógicamente está cumpliendo con la normativa y que se tiene, ¿sí?, finalmente evidenciado al paciente. Lógicamente podemos ver que algunos que ya tenemos años ejerciendo la profesión, pues estas eran nuestras historias clínicas en los años 80, 81, 82 para ser preciso, y bueno, pues no teníamos todo el avance, ¿verdad?, de bienestar que teníamos, así como en tecnología de avance de la misma área. Bien, pasamos de esto a lo que después se intentó en una comercialización, que lógicamente deja mucho que desear de ser una historia clínica, por lo hablado, y menos una ficha clínica, y sin embargo se le da el título. Aquí podemos ver que este tipo de documento que en un momento se llegase a presentar cuando se ha solicitado ante una autoridad académica o competente, definitivamente pues no está cumpliendo con ninguno de los aspectos normativos que hemos estado hasta ahorita revisando. Bien, esto definitivamente no debe de hacerse y definitivamente se desecha para su comprobación. Seguimos con los formatos que en un momento dado se establecieron en cada una de las especificaciones. Recordemos que el concepto es conjunto de documentos, ¿sí?, gráficos, imagenológicos, los cuales dan fe al tipo de servicio que se va estableciendo según la necesidad de cada uno de los pacientes. Y bien, ya no tenemos el recabo de datos de una historia clínica porque previamente lo hemos hecho, pero sí de esas fichas de especialidad en las cuales nos servirán para accesar de manera muy inmediata y tener claridad, porque el paciente en un momento cuando es atendido también tiene la curiosidad de saber qué anotaciones estamos haciendo, porque lógicamente es su derecho y deberá de firmar también en ese deber. Tenemos los odontogramas o gráficos que son trabajados. Es muy importante en esto de comprobatoria tener un odontograma inicial de registro, el cual nos dice cómo llega el paciente, pero con una nomenclatura internacional, como vemos aquí, guía, y una firma de él al inicio. Y según se vaya tratando en las diferentes citas, hablaremos de uno de evolución. Vamos a dar un ejemplo. Aquí es un paciente que finalmente en su odontograma de diagnóstico se estableció toda una serie de nomenclaturas que además esto tiene un valor identificativo. La odontología es una de las ciencias que aporta mayores elementos en la identificación forense. Estamos hablando del aspecto pericial y que finalmente en una controversia médica, si llega a Ministerio Público, pues nos van a solicitar cómo llega el paciente, porque el paciente finalmente lo que pide un reclamo es de lo que nosotros supuestamente participamos y en lo que no está de acuerdo y debe de estar registrado. Bueno, esto ustedes lo pueden ver comparativa, uno de diagnóstico, cómo llega, y una confronta de un llamado identoestomatograma. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo este paciente llega así. Lo que les estoy presentando, vemos que se le realizaron 3 obturaciones, ¿sí?, en estos órganos dentarios, y los cuales en lo anterior, ahora sí en ese documento de confronta, pudo ser identificado. En las condiciones como se encontró este paciente, digo, por medidas de confidencialidad, no les presento el caso definitivamente, pero para que vean cómo un registro gráfico puede ayudar a reconocer a una persona o inclusive ayudar a la resolución de una controversia médica por malpraxis o algún tratamiento indebido, pero que sea comprobado. Bien, también se han establecido en medios identificativos la propuesta a través de instituciones sobre lo que son las fichas de identificación estomatológica. Vean, muy sencillo, se habla de lo que es la institución, el nombre de a quien se le está elaborando, sus odontogramas, los cuales son los oficiales, y cuando digo oficiales hablo internacionalmente, las fotografías que normalmente tomamos para cualquier tipo de tratamiento, bueno, que lo justifique, ¿verdad?, en esto, y bueno, toda una serie de datos que esto electrónicamente y lógicamente se podrá imprimir, estarán
registrados en cada uno de los pacientes. Esto ha tenido relevancia en instituciones de seguridad nacional como es el Ejército y la Armada de México, el cual también se les ha hecho algunas propuestas. Bueno, vamos a terminar con donde estamos viendo tanto huella dactilar para accesar a esta información y donde acredita de modo judicial que nosotros no estamos modificando ningún dato en lo que es el aspecto, ¿sí?, de informática. Esto les hablo por lo que anteriormente ya habíamos hablado sobre la norma oficial, la 024 y la 04 en modificación, que ampara todo lo que son registros electrónicos y que sean probados también físicamente en cuanto a su impresión. Bueno, tenemos la ortopantomográfica, una serie de lo que es rugoscopía, que es una ciencia que trata. Las arrugas palatinas son similares a lo que son huellas dactilares. Keiloscopía, y bueno, sería un tema en el cual tendríamos nosotros que ahondar un poco en otra ocasión. Pero bueno, aquí lo importante es explicar. Este es el formato que se propuso al Instituto Armado y el cual les pareció muy bien, ya que son sujetos en los cuales en un momento dado, pues ellos están más en riesgo de perder la vida, de ser secuestrados, o digo, todos finalmente, ¿no? Pero ellos, y que sin embargo hoy por hoy no lo tienen. Facilitaría mucho el trabajo de identificación. Bueno, seguimos con algunos formatos, como es en el área protésica, ¿sí?, en los cuales están perfectamente estructurados, lo que es la parte de cirugía bucal, también es su hoja frontal, pero está cuidado perfectamente. He de decirles que todos estos fui auxiliado por los especialistas en la materia, y bueno, tiene una actualización todavía. Aquí lo que es perio y endodoncia, sabemos que hay una especialidad en endoperio, lo cual trabajamos ya también una historia clínica, porque se trata de colaborar como grupo multidisciplinario, como equipo de trabajo, no estar fraccionándonos por ser especialistas y no tener comunidad. Finalmente el objetivo es la salud bucal, y eso nos habla de la salud integral que tenemos con el paciente en el aspecto de nuestra competencia. Bien, pasamos a lo que es la parte de odontopediatría. La parte de odontopediatría es algo muy importante y lo sabemos, sí, como profesionales de la salud, que es una historia clínica que no debe de ser muy larga, debe de ser muy objetiva al paciente infantil, así como la parte de ortodoncia y ortopedia maxilar, donde durante mucho tiempo hubo un cierto divorcio, que si los ortodoncistas, que si los ortopedistas, finalmente se entendieron que deberían de colaborar en conocimiento y que muchos de los tratamientos inician con tratamientos de ortopedia maxilar y los concluyen con ortodoncia fija. Bien, para no ahondar en esto, bueno, aquí está su formato. Es importante lo de las solicitudes de estudios que nosotros, a requerimiento del caso, tengamos que mandarse elaborar al paciente. Sabemos que hay muchas empresas, y con todo respeto nos otorgan ciertos documentos en los cuales nos dicen que de esa manera podemos, pero a ver, estamos aquí faltando a la normativa porque no estamos personalizando un documento que el facultativo tiene la obligación de manejar. Se quedará una copia en el expediente y la otra se la dará al paciente para que se lleve a cabo, y será evidencia médica y escrita de que efectivamente, porque hay mucha argumentación que no prescribimos adecuadamente, que no mandamos los estudios, y el paciente ante una controversia pues finalmente se justifica de esa manera. Así tendremos plena evidencia de establecer un plan de tratamiento basado en un diagnóstico fundado y así un pronóstico. Bien, el aspecto histopatológico es elemental. Nosotros no podemos diagnosticar ante una lesión evidente si no confirmamos realmente su estudio histopatológico que dé cuenta de ello y iniciar un tratamiento. El estudio radiográfico es una manera interpretativa de imágenes que nos apoya en el estudio histopatológico. Bien, a lo que les comentaba yo sobre nomenclatura y simbología, existe desde 1996, se dio a la tarea en la norma 03, en la 94, pero después se actualizó a través de este manual. Aquí aparecen unas direcciones electrónicas que ustedes actualizadas pueden accesar para poder revisar este tipo de publicación, tanto en su historia como en su actualización. No hay necesidad de obtenerlo físicamente, lo pueden obtener virtualmente, y bueno, aquí hay los permisos. Pueden ustedes, os voy a dejar un momento, y bueno, he de decirles algo. Es muy importante manejar la nomenclatura y la simbología en materia odontológica.
Porque esto, en ocasiones en identificación hemos tenido problemas, atendemos pacientes extranjeros, a veces desafortunadamente pierden la vida, a veces también se inconforman, han sido tratados en otros países donde lógicamente tienen una vanguardia de atención, no quiere decir que México no la tenga, pero sí homologan sus registros. Y esto les da ventaja sobre la credibilidad que nosotros en registros estamos estableciendo en nuestro país. Y bueno, ya manejando la nomenclatura y la simbología, es muy fácil accesar, entender y nosotros poder demostrar cuál fue nuestra participación. Bien, vamos a pasar al aspecto de que se elaboró un formato sobre estudio clínico estomatológico en los cual nosotros aquí hacemos lo mismo, tenemos ciertas claves, las cuales únicamente seleccionamos y de inmediato las colocamos en esta parte de aquí, ¿sí? Y bueno, también es este formato de examen clínico estomatológico propio de las enfermedades, vamos, nada más es una hoja al anverso y una, ¿sí?, frontal y al anverso, en la cual es muy sencillo y le queda claro. Recordemos que nosotros somos los especialistas y los expertos en lo que es cavidad oral, pero también cabeza y cuello, y tenemos esa responsabilidad en la cual debemos de dominar y de hacer los registros y las anotaciones conforme a la legalidad. Bien, aquí el siguiente documento es la nota de urgencias médico-odontológica. ¿Por qué siempre hablo de estomatología o odontología? Los documentos no pueden quedarse en urgencias médicas nada más o en una historia clínica nada más. Debemos de darle el segundo apellido. Y el segundo apellido es muy importante cuando se hacen revisiones en el aspecto legal, no solo clínico, de que ese formato realmente es específico para lo que se usó en esa área de especialidad o en ese campo de atención médica. Y he de decirles algo, esta nota de urgencia médica en realidad, por el gran porcentaje que los pacientes llegan a nosotros a atenderse, que es por una causa de urgencia, debería ser la primera en requisitarse, no tanto la historia clínica en general. Esto nos da prontitud en la atención, nos da unos elementos de recabos inmediatos. Vamos a ver el formato aquí, muy sencillo, y que tuvimos que perfeccionarlo posteriormente de la siguiente manera, donde en una sola hoja al frontal y al anverso también podemos tener todos los elementos inmediatos y recabo de datos en 10-15 minutos y otorgarle la urgencia al paciente, y nos queda un documento evidente para ello. El paciente, una vez estabilizado, él puede regresar y en ese momento estableceremos ahora sí una historia clínica general y lo que haya que irse integrando. Quiere decir que el expediente clínico odontológico deberá de irse integrando de acuerdo al tipo de servicios y necesidades que se vayan otorgando a estos pacientes. Y bueno, de esta manera todo esto se tiene que trabajar de forma independiente para el facultativo, o si está integrado a un área de especialidad, o más aún si está integrado a un tercer nivel de atención, que estaríamos hablando en hospital. Entonces el expediente clínico odontológico no es el expediente clínico general del paciente, es parte de ese expediente en su momento si está en tercer nivel. Si está en primer nivel de atención será específico. Bien, en cuestiones de receta médica, la receta médica también hubo algunas indicaciones en el 2010 sobre que había que observar ciertos datos que no se estaban cumpliendo. Todo esto fue investigado, ya que el cirujano dentista tenía muchos errores en la forma de prescribir y que el paciente lógicamente malinterpretaba esas indicaciones. Y bueno, esto se proyectó y lo que era reglamento en la ley de insumos, pudimos observar que los cirujanos dentistas, claro que tienen el derecho de prescribir, ¿bajo qué condiciones? No una licencia sanitaria, no. Tiene derecho, bajo su cédula profesional, una vez que se le ha otorgado, de cierto catálogo de medicamentos propios en el área, no ir hacia otros medicamentos que son de uso especializado. Bien, aquí vamos a ver que la estructura de lo que debe de contener ese documento, necesariamente tienen como ejemplo en la pantalla cómo deberá ser de forma particular. Vemos ahí que debe de estar foliada, debemos ver que está personalizada, la institución que nos da eso, especificar qué tipo de servicio estamos realizando y especificar el documento, datos del paciente de identificación, y aquí abajo viene una guía
en cuanto a la prescripción, como es la concentración, el nombre comercial o genérico, la presentación, las instrucciones importantes, vías de administración, lo que es la cantidad, lo que es el intervalo y el tiempo de duración. Esto específicamente porque se encontró que en muchas de las prescripciones médicas que se presentaban ante inconformidades médicas, ante CONAMED o ministerios públicos, no era claro, ni el documento cumplía con la normativa que se especificaba, ni la prescripción era la adecuada. Luego entonces sí se establecía una responsabilidad profesional médica. Bien, vamos a pasar. Nosotros en este tenor de lo que es la prescripción debemos de entender que tenemos un catálogo básico de medicamentos antimicrobianos, antimicóticos, antivirales, antisépticos, AINES, así como anestésicos locales propios de ello, y que debemos de observar todo lo que a prescripción se debe de indicar correctamente. Para ello se ha trabajado no solo en Vademecum, sino en algunas publicaciones como estas, la más reciente de la doctora María Teresa Espinosa, donde nos habla de forma clínica cuál es la participación del cirujano dentista como general o especialista, participando como grupo multidisciplinario con los otros profesionales de la salud. Es recomendable. Bien, vamos a ver la propuesta que realizamos ante la institución de la Facultad de Odontología y la cual se ha puesto en marcha. Hoy por hoy en las clínicas tenemos ya manifestado, y bueno, toda esta serie de abajo parecieran muchos documentos, pero no. Recordemos que estamos en una institución de formación profesional y al alumno se le debe de ir ya capacitando y concientizando en cuál es su responsabilidad el prescribir algún tipo o dos medicamentos y de qué forma, como lo hemos estado señalando. Se personaliza perfectamente la institución, como pueden ver. Se lleva a cabo un folio y el número de expediente. De esta manera está cumpliendo en un formato muy práctico, muy sencillo y claro, y que el paciente podrá, ¿sí?, pues podrá ser administrado y él pues no tendrá ningún pretexto. De esto se nos queda a nosotros una copia y a él se le otorga una, y si haya que entregar a la farmacia, que esto está todavía en controversia de que se deben o no deben de entregar, entonces eso es la original, se le da al paciente, una copia a nosotros y una tercera se le entrega al de la farmacia. Bueno, también tenemos el aspecto de que autoridades competentes en un momento dado nos exigen que esta documentación tenga la custodia y la confidencialidad que deba de ser en cuestiones de los... y cuáles aquellas autoridades podrán solicitarnos por un documento de oficio y el motivo del porqué. Solo, vuelvo a repetir, el medio alterno de conciliación, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a nivel nacional, y que todas las entidades federativas tienen una representación, y en asuntos judiciales será el Ministerio Público de Fuero Común, para establecer responsabilidad profesional médica. Bien, vamos a ahondar un poquitito sobre uno de los documentos que tiene gran relevancia, pero ha sido motivo de controversia en desarrollarlos como en aplicarlos, y lógicamente muchas instituciones se han vuelto en situaciones de no conocer la fundamentación y que sean acusadas de fraude por estar llevando a cabo la presentación de un documento como carta de consentimiento y que no tenga ninguna estructura de lo que ella requisita y las estén colocando como cartas de autorización. Ahorita vamos a ver la fundamentación en esto. Este documento lo dice ahí el concepto, ¿sí? El establecer un documento donde se tutele lo que es el derecho a la autonomía y a la capacidad de decidir, pero informadamente al paciente, también se le concientice sobre los riesgos y beneficios del plan de tratamiento establecido, el cual será en beneficio, dándole seguridad, pero que también sea consciente cuál es su participación en ello. Y para ello, precisamente en materia de salud oral, se hace del conocimiento que en la Ley General de Salud son 3 artículos los cuales establece esos formatos. Uno es investigación en seres humanos, y no estamos hablando post-morte, sino ante-morte. Más adelante les voy a presentar un caso sobre cómo establecimos este formato para una investigación preliminar de un reactivo en saliva para localización de anticuerpos de VIH.
y algún otro para un ensayo clínico sobre algún biomaterial en ciertos pacientes. Bien, luego tenemos, por parte de la Secretaría de Salud, deberá de establecer, ¿sí?, para lo que son sus estudios epidemiológicos, ¿sí?, con cartas de consentimiento informado en poblaciones abiertas o de control. Y básicamente a lo que es la relación cirujano-dentista-paciente y familiares, ¿sí?, será el artículo 103. Bien, también se habla sobre los vicios. Muchas veces decimos al paciente sobre lo que quiere escuchar. Eso no es correcto y entonces lo hacemos que firme un documento llamado consentimiento informado. Esto se le llama vicios del consentimiento y es ilegal y está sancionado por el Código Civil Penal. Bien, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Como ustedes pueden ver, hay un formato en atención estomatológica en general, pero ya hemos elaborado formatos por áreas de especialidad y los tenemos a disposición de aquellos que quieran accesar a ellos a través de un trabajo de investigación. Debe de reunir 16 puntos, los cuales no vamos a comentar aquí, pero la estructura es el mismo y no por lo siguiente. Aquí el contenido a escritura en este campo es indicar a qué va a ser sujeto, ¿sí?, de diagnóstico y plan de tratamiento del paciente de forma comprensible. Recordemos, es un documento escrito oficial, el cual se le informa al paciente de manera sencilla, clara y suficiente sobre el diagnóstico y plan de tratamiento, y que él esté de acuerdo a iniciar, y si no, deberemos de detener la atención. Solo que sea un asunto de urgencia, la ley nos oprime de que podamos establecer este consentimiento informado. Lo hemos hecho de esta manera y lo hemos hecho inclusive a manera de cuestionario, donde ya numeramos ahí los 16 puntos que debe de contener ese formato y el cual cumpla con la normativa, pero también con la claridad a lo que el paciente es responsable. Miren, todo este tipo de documentos se ha establecido porque el paciente exige, pero él no cree tener deberes y obligaciones para con el servicio que se le otorga. Y claro que los tiene, entonces hay que hacérselos evidentes a través de un documento y de la explicación clara. Bien, lo que les comentaba yo, hicimos un estudio de investigación y elaboramos un formato sobre una empresa llamada Intervión, ¿sí?, para un reactivo en saliva como una prueba preliminar para detectar carga viral sobre VIH. Esto se hizo con un grupo control de 150 y otros aleatoriamente elegidos en una institución de tercer nivel de atención. Reservo los nombres de esas instituciones en agradecimiento al estudio que se nos dio. Tuvimos una gran respuesta de ello y sí pudimos detectar en población, sí, aleatoriamente elegida como derechohabientes de esa institución, con el grupo control, que se llevara a cabo y se hiciera esta prueba preliminar. ¿Qué tiene de importante? Que nosotros en consultorio privado o ante poblaciones de entidades federativas, ante la sospecha de algún signo o síntoma de ello, sin ofender al paciente, nos permita tomar una muestra de su saliva y ver, y entonces de esa manera darle un seguimiento en bien de su salud integral. Bien. Ahora sí vamos a ver la diferenciación entre lo que es una carta de autorización. Nos queda claro lo que es el consentimiento informado. La carta de autorización tiene también su fundamentación jurídica, pero aquí establece, como lo pueden ver, que nada más nos permite llevar a cabo algún diagnóstico, pero no nos exige la explicación plena de ello. Estas cartas normalmente son elaboradas a través de esta fundamentación como cartas de egreso hospitalario o de ingreso o de egreso hospitalario, pero son eso, me permite que no me exige una explicación. Por eso la diferencia del consentimiento, consiento con plena información de haber recibido riesgos y beneficios a que soy sujeto de atención o de investigación o de ensayo clínico, en este caso lo que he presentado. Y bueno, elaboramos efectivamente, he de comentarles, en esta investigación que hicimos aquí sobre las cartas de autorizaciones, se puso a consentir primero del paciente que se iba a probar el elemento MTA, ¿sí?, y el hidróxido de calcio químicamente puro, que sabemos que es un regenerador de heridas pulpares, de túbulos dentinarios, de odontoblastos, que es de dentina terciaria, y queríamos ver qué capacidad pudiera tener el MTA en relación a nuestro noble y siempre aplicado hidróxido de calcio químicamente puro,
pero en órganos dentarios, terceros molares indicados a extracción inferiores del mismo paciente. Y bueno, primero se le hace firmar una carta de consentimiento que sí es sujeto a estos 150 pacientes, y después, una vez que se ha monitoreado esto, quiere decir que en uno de los órganos dentarios se elabora una herida pulpar. Esto lógicamente están erupcionados, ¿sí? Pero en mal posición. Se coloca hidróxido de calcio químicamente puro y en el otro MTA, ¿sí? Y entonces se pone en observación 6 meses. A los 6 meses, radiográfica e histológicamente, teníamos nosotros que retirar ese órgano dentario. Entonces, para no se malinterpreta como una mutilación, aunque el paciente ya había sido concientizado, ¿sí? Le pedimos permiso de extraerle ese tercer molar para que sea sujeto a investigación. Y pudimos corroborar que efectivamente el MTA tiene mayor capacidad reparadora y elimina sintomatología a las cuantas horas después de haber realizado esa, y que no había necesidad de haber medicado un analgésico o un antiinflamatorio para ello. Y la recuperación en el puente dentinario pues es superior. Bien, ahora, ¿por qué exigir que firmemos y nos comprometemos? Porque es un documento oficial, los dos tenemos participación en ello. Y bueno, la parte jurídica también establece esto. ¿Cómo debemos de hacerlo claro en el paciente ante la atención? Bueno, pues hacerle la referencia, no es que le estemos en un momento dado enseñando toda la normativa en ello, pero decirle que bueno, es una forma de tener una participación de corresponsabilidad en esa atención. Entonces, la firma no es que se nos haya ocurrido, esto viene de todas las modificaciones que se han hecho a ley, y bueno, eso también compromete al paciente, consciente, libre y responsable, de lo que es sujeto de participación en cualquier atención médica. Bien, vamos a ver aquí cómo nos tutela ese derecho a la custodia, ¿sí? Y al resguardo de datos confidenciales. Ahora ya es más evidente con el aviso de privacidad, que también vamos a hablar de en un momento. Bien, en este numeral de la norma 03 específica podemos dar cuenta, ¿sí?, de que siempre se nos pide que actuemos de acuerdo a la norma aplicable, ¿sí?, en materia de registro. Vamos a observar en la siguiente diapositiva, donde se nos solicita ya en esta nueva reforma a la 168, hoy 04, ¿sí?, donde también se nos pide que nosotros conservemos por 5 años los expedientes, ¿sí? Ahora la manera informática será más fácil. Todos los modelos de estudio, todas las radiografías podemos tenerlos por medios virtuales, y en un momento se hay que tener esa facilidad de ello. Esto les comento porque se están vendiendo ciertos softwares que lo único que son agendas, directorios. No realmente están cumpliendo todo eso porque lógicamente lo desconocen, y porque esto ha llevado una labor de años para poder estructurar y seguir actualizando todos esos formatos. Bien, aquí podemos ver en el párrafo, en el tercero, vemos cuando se dice que se trate de publicación y divulgación de datos. Debemos de atender lo que es el aviso de confidencialidad, que a continuación vamos a hablar de ello. Bien, en una pausa vamos a ver que todo aquel personal que en un momento dado sea sujeto de participación, desde que sea auxiliar técnico o administrativo, deberá de tener una conducta ética y profesional con el paciente. Recordando que efectivamente somos un equipo de salud. Aquí hay algo que todavía sigue en controversia con lo del contrato. Dice, ¿por qué hacer un contrato en la prestación de un servicio odontológico? Es necesario. Y sabemos por experiencia que muchas veces somos sujetos de vernos sorprendidos en la atención odontológica al concluir un tratamiento exitoso y el paciente no cumple su responsabilidad de pagar ese honorario. ¿Y cuál es la prueba para poder yo tener ese derecho? Pues no la tengo. ¿Por qué? Porque no elaboré un contrato por la prestación de servicios. ¿Esto es exagerado? No, el formato se puede elaborar de forma muy sencilla. Claro que aquí a las partes involucradas, si yo no cumplo, lógicamente él podrá proceder de forma civil, y si él no me cumple, también procede. No es aquí que todo lo veamos muy coercitivo. Entendamos que la prestación de un servicio odontológico involucra gastos, involucra compromisos, y necesariamente es justo recibir ese honorario, el cual
nosotros pues hemos trabajado para ello, como que también el paciente reclame el acuerdo que haya tenido. Pero si no hay documento de por medio, esto pues no se puede evidenciar. Tiempo, lugar y forma, yo decía. Y precisamos, claro, si se alarga el tratamiento, si en un momento surgen otras circunstancias del paciente, podremos hacer modificaciones en él en fechas, en tiempo y materiales, pero especifica precisamente cuáles son los acuerdos. Es una hoja frontal y al anverso. Se va ajustando todo esto. ¿Qué es el aviso de privacidad? En primer lugar, se establece en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y posesión de los mismos. ¿A quién le faculta ese derecho y a quién le obliga también en deberes a hacer buen uso de él? Bueno, pues puede ser un documento físico, puede ser electrónico o de cualquier otra forma. Sin embargo, nos dicen, bueno, ¿y de qué manera hay que establecerlo? A continuación, vamos a ver que la parte médica maneja datos sensibles. En algunas empresas lo manejan como datos no sensibles, que son la ficha de identificación. Nosotros todos los datos, incluyendo los datos de identificación, son datos sensibles y por lo cual nos obliga a cumplir con esta normativa, la cual estamos exponiendo. Bien, de esta manera también nos da el derecho a decir a quienes no debemos de darles el acceso a este tipo de datos, en lo cual es nuestra responsabilidad. Y bueno, son evidentes. Es muy parecido a resguardar el principio del secreto médico o secreto de confidencialidad, que ya está tipificado en el Código Penal Federal. ¿En qué condiciones? Solo que no afecte a terceros, solo que no sean personas que tengan relación consanguínea al mismo titular, y también en la rectificación o cancelación, como se dice ahí, previamente realizada de algún tipo de tratamiento y que el paciente llegue exigiéndonos ello. A ver, aquí nosotros tenemos el derecho de no revelar datos de su tratamiento y eso tiene que ser en lo personal. Bien, por otro lado tenemos las sanciones a ellos si en un momento dado llegáramos a infringir. Recordemos que todo esto pareciese muy normativo, pero establece precisamente la vocación médica que nosotros no debemos de perder. Por mucho que se avance la tecnología médica, nosotros debemos de estar siempre conscientes que estamos atendiendo seres humanos y que puede ser nuestro familiar o podemos ser nosotros mismos y cómo nos gustaría ser tratados. Bien, a continuación tenemos el ejemplo de ese formato, lo que es una historia clínica, ya muestra. ¿Y cuál es la manera de cómo nosotros podríamos redactar, sí, lo que es un aviso de privacidad, el cual lo único que queremos es accesar a ese formato perfectamente elaborado en cronología, en normatividad, y bueno, todo se puede hacer y cumplir en un momento dado. Recordemos que todo esto no nada más somos sujetos en controversia médica, sino también en verificación sanitaria. Y uno de los puntos a verificar la calidad del servicio que se puede estar prestando es a través de la documentación, cómo se está estructurando y cómo se está resguardando y custodiando. Bien, de esta manera se nos han hecho propuestas en medios masivos, comercializando, que nosotros tenemos que de alguna forma o incitando a que debemos de contratar seguros de responsabilidad profesional. No somos criminales de la salud, somos trabajadores y somos profesionales y hay que dignificar esa situación. Entonces nosotros no necesitamos de ningún contrato o de ningún seguro más bien de responsabilidad profesional. Lo que requerimos es capacitación e información en materia jurídica administrativa, para que de esta manera nosotros mismos hagamos evidentes cuál es nuestra participación, cuáles son nuestros derechos. Lo digo porque a muchas instituciones han obligado a sus trabajadores en un momento dado, tal vez me meta yo aquí en una situación, a que deban de contratarlos. Pero bueno, el derecho laboral es hasta cierto punto que en la institución les dé una asesoría jurídica en lo que fue su participación. En materia privada, necesariamente debemos de conocer esto y bueno, el elemento principal para poder demostrarlo pues requiere de un expediente perfectamente bien integrado, elaborado, resguardado y de uso específico. Y para ello entonces requerimos mejor de documentarnos. Bien, ya casi a término, esperemos que haya mucha participación en sus preguntas de todo esto que les he presentado de manera muy general y que lógicamente requerimos
de si definitivamente de establecer una capacitación en lo particular según el tipo de servicio que estemos ofreciendo. La ley, una de las máximas jurídicas, nos dice que el hecho de desconocer lo que deberes y obligaciones nos compete no nos exime de nuestra responsabilidad. Y pues ni modo. Finalmente es parte de los saberes que involucra, ya que recordemos que a nosotros se nos otorga una cédula profesional de forma general y después si nos especializamos y tenemos ese paquete de derechos sí de ejercer la profesión, pero también de obligaciones y deberes, pero que también el paciente debe de tener en cuenta en ello. Bien, para esto hemos instrumentado en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas establecer cursos en materia de legislación y bueno, en el tema en especial pueden ustedes accesar a la página de internet del colegio. Estamos próximos a llevar a cabo un curso de expediente clínico odontológico donde vamos a hablar ya más a fondo, donde ustedes podrán tener la oportunidad de elaborar sus formatos de acuerdo al tipo de servicio que ustedes ofreciendo y también, ¿por qué no?, una asesoría jurídica sobre lo que hayan o estén pasando o posiblemente, porque el paciente puede estarnos queriendo involucrar en algunas o cómo en un momento dado establecer esa probabilidad de lo que es nuestra participación. Bien, ahí está la temática, definitivamente pueden accesar a este tipo de documento a través. Y bueno, también esto tiene una fundamentación en un curso sobre legislación, que también es importante conocer todo lo que es el marco jurídico, conocer la interpretación correcta de los documentos en materia de legislación sanitaria y en este caso salud bucal, las instancias jurídicas, cuál es su proceder, cómo se manejan, qué hay que presentar, cómo hay que hacerlo, ya sea de tipo conciliatorio o judicial, cuál es nuestra participación si somos llamados en un momento dado ante una autoridad judicial, ya sea para identificación o en algún tipo de asunto de controversia médica, ¿sí? Y también tenemos cómo establecer un resumen clínico, un peritaje en un momento dado si nos es. No necesitamos ser especialistas en medicina legal y forense para no poder actuar como peritos si se nos habilita en nuestro, que es nuestra materia. Claro, la ley lo estipula en el apartado de peritos, ¿sí?, cómo se puede habilitar y cuál es, a través de nuestra ciencia y técnica, cómo podemos participar. Hablamos sobre el aspecto de la participación en juicios orales, lo vamos a tomar en cuenta, y cuál es un proceso de verificación sanitaria. Lógicamente tenemos algunos profesores acompañados de instituciones representativas y bueno, también pueden accesar a esta información. Solo quisiera comentarles que bueno, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, como otros gremios, tiene toda una estructura perfectamente instrumentada y de la cual es el presidente de una de sus academias. Tenemos también la Academia de Peritos Profesionales en el área odontológica, que también pueden asesorar en estos casos al estar involucrados en algún asunto de controversia médica y bueno, de todas las áreas de especialización, así como de consejos, colegios y bueno, en toda la República Mexicana. Bien, con esto me despido y esperando que se vuelvan muy participativos, espero sus preguntas y poder satisfacer a respuestas a ello y bueno, pues aquí están mis datos.